Todo suyo, doctor Sazón. Buenas tardes, doctor Jorge Bompadre. Buenas tardes, Buenas tardes. doctor Juan Bobadilla. Buenas tardes nuevamente a los colegas presentes. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias. En este caso tenemos el grato honor de tener como expositor al profesor doctor Jorge Bompadre, seguramente conocidos por todos ustedes. De todas formas, creo que amerita su extenso y tan importante currículum referirlo. El profesor, además de abogado, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional del Nordeste, es doctor en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Sevilla, es profesor titular de Derecho Penal Parte Especial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, ha sido presidente de la Comisión para la Reforma del Código Procesal Penal para la provincia de Corrientes, ha escrito una importantísima cantidad de libros, de artículos y de comentarios, pero particularmente me interesa referir el texto que en coautoría con el profesor Gustavo Arocena escribió en 2 tomos y que se titula Código Procesal Penal para la provincia de Corrientes, precisamente por el hecho de que el profesor ha tenido una activa participación en todo el proceso de gestación del Código Procesal Penal que se ha sancionado y que está próximo a entrar en vigencia toda la provincia de Corrientes. Precisamente el profesor se va a referir a el nuevo proceso penal frente a los vicios del viejo sistema, un largo y resbaladizo camino por recorrer, libertad versus prisión preventiva, actuaciones de la policía, legajo versus expedientes, cambió el Ministerio Público Fiscal, el juez de garantía o necesidad de garantías en el juez, la misteriosa audiencia en el recurso de casación. Muchas gracias por su presencia, doctor. Le cedo la palabra y lo escuchamos gustoso. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, antes que nada. Muchas gracias por esta invitación que se me ha hecho por el Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, bueno, para participar en este ciclo de conferencias, ¿no? Y muy especialmente al profesor Isidoro Sazón, que dirige este ciclo, con conocida maestría que tiene Isidoro ya y su versación que tiene en esta materia, ¿no? Así que yo le agradezco mucho que me haya invitado personalmente a participar y acompañarlos en este ciclo. Y también, por supuesto, al doctor Juan Bobadilla por este magnífico aporte que está haciendo como coordinador de este ciclo. Así que mis saludos y agradecimientos. Se nos cayó la conexión un segundo del doctor Bompadre. Está silenciado, doctor. Ahora sí. Sí, no, lo que sucede es que se corta, se interrumpe la internet, así que les pido disculpas, pero no sé qué ocurre, ¿no? Tecnológicamente con toda esta cosa. Pero bueno, a ver, les estaba diciendo que bueno, voy a tratar de resumir, por supuesto, toda esta temática, porque nos llevaría muchísimo tiempo explicar toda esta cuestión que bueno, que le he comentado al profesor Sazón en su momento que podíamos reflexionar en esta tarde, ¿no? Entonces, bueno, como seguramente muchos de ustedes ya saben, el nuevo Código Procesal Penal de corte acusatorio adversarial que se implantó a través de la Ley 6518 en todo el territorio de la provincia y que reemplazó ciertamente al código, aquel viejo código que rigió, mixto inquisitivo, ¿no? Que rigió durante más de 50 años en Corrientes,
yo creo que está teniendo algunos problemitas, por decirlo de algún modo, para entrar en vigencia en la primera circunscripción judicial. Ustedes recordarán que por acuerdo extraordinario número 13 del año pasado, de 2020, el Superior Tribunal de Justicia, en uso, por supuesto, de las facultades que tiene, legales, resolvió establecer un cronograma de implementación, ustedes recuerdan, para la entrada en vigencia de este nuevo código en la primera circunscripción judicial y que estaba prevista para el mes de marzo del año que viene, 2022. Ahora, sorpresivamente, un nuevo acuerdo, el número 32, del 9 de noviembre de 2021, es decir, hace unos poquitos días, y yo diría más un desacuerdo que un acuerdo, establece, y les voy a leer algunos párrafos porque es muy largo también, donde hubo una gran discusión entre los miembros del Superior Tribunal de Justicia acerca de la implementación de toda la parte de estructuras, etcétera, etcétera. En este acuerdo 32 se resuelve, fíjense ustedes, ¿no?, hacer saber que a la brevedad, esta es la expresión, estoy leyendo textualmente un párrafo, este Superior Tribunal de Justicia comunicará las nuevas fechas para la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la provincia en la primera circunscripción judicial, ciudades de Bellavista, Salada, Santa Rosa y Corrientes Capital. Y en consecuencia, suspender el cronograma, aquel cronograma del año pasado que había puesto en marcha en el resto de la provincia, es decir, este plan, este programa de implementación. Bueno, o sea, en definitiva, estimados colegas o estudiantes y estudiantes, hasta nuevo aviso no tenemos nuevo Código Procesal Penal en la primera circunscripción judicial. Pero esto no es todo. Hay mucho más para continuar en este terreno complicado, resbaladizo, en el que siempre nos encierra a todos los operadores del sistema de justicia penal en esta provincia, el Superior Tribunal de Justicia, en cada intervención suya. Ustedes seguramente también recordarán que en febrero de este año, por la resolución 45 del 17 de febrero, el Superior Tribunal de Justicia, ¿qué dispuso? Presten atención, seguramente ya conocen esto, pero vale la pena recordar. En esa resolución 45 se dijo: los principios y garantías procesales en materia de derechos humanos que informan el nuevo Código Procesal Penal se encuentran plenamente vigentes. Les recuerdo que estos principios a que hace referencia esta resolución son los que están en los números 1 a 24, artículos 1 a 24 del nuevo Código Procesal Penal. Es decir, que estos principios que tienen una vinculación inmediata con los derechos humanos están plenamente vigentes y deben ser, dice esta resolución del Máximo Tribunal de Justicia, deben ser aplicados de manera inmediata al caso concreto en todas las causas que tramitan en el fuero penal. Y les comento, porque esto es muy reciente, de hace un par de días atrás, esta resolución 45 que estoy destacando fue ratificada por el fiscal general en una resolución de 12 de noviembre, o sea, unos días atrás, en un expediente 70438, si quieren anotarlo, en la causa fiscal del Tribunal Oral Penal número 1, solicita instrucciones, fíjense ustedes, por aplicación de los artículos 11 y 18 del nuevo Código Procesal Penal. Estos dos artículos, les recuerdo por si no tienen el código a mano, el artículo 11 habla del indubio pro imputado, el indubio pro reo de aplicación obligatoria porque es una garantía constitucional, y el artículo 18 de este nuevo código se refiere a la justicia en un plazo razonable. Ahora, este fiscal número 1 del top 1, bueno, hizo la consulta al fiscal general para que se expida si están o no en vigencia estos principios
que fueron, digamos, establecidos como vigentes. Yo creo que siempre estuvieron vigentes, aunque no lo diga el Superior Tribunal de Justicia, por imperio de las normas constitucionales y convencionales. Bueno, en el sentido, digo, si estos principios, preguntaba el fiscal del TOP, uno, si estaban vigentes o no en la primera circunscripción judicial. Es decir, en conclusión, tanto por lo dicho por el Superior Tribunal de Justicia como por lo dicho por el fiscal general, estos principios están en vigencia. Ahora, nos tenemos que preguntar, tenemos que detenernos aquí, porque con la prórroga, ahora esta prórroga, con esta nueva desacordada de la entrada en vigencia del Código Procesal, ya no se puede saber, de nuevo estamos en una zona resbaladiza, si estos principios y garantías están o no en vigencia. ¿Y por qué? Digo yo, se me ocurre porque el acuerdo 32 que prorroga o deja en suspenso, digamos así, la vigencia del nuevo código, no ha aclarado esta cuestión. Bueno, podemos interpretar que aunque no la haya aclarado, sigue estando en vigencia porque tampoco derogó o dejó sin efecto la resolución anterior. Entonces, estimados colegas, de nuevo seguimos en un limbo muy difícil de escapar, ¿no? Y no solo con todo este andamiaje inconstitucional y repleto, a mi juicio, de inequidades e injusticia, tanto para las víctimas como para los acusados, del procedimiento penal mixto que nos rige en Capital y sus alrededores todavía, sino por los problemas que generan estas desacordadas del Superior Tribunal de Justicia, que nos colocan siempre en una zona muy compleja y muy difícil de avanzar hacia un sistema constitucional de justicia penal, porque todavía seguimos en la capital y las ciudades vecinas que, digamos, integran la primera circunscripción judicial, seguimos en manos del juez de instrucción, que en definitiva es un juez inquisidor que hace lo que quiere y se le ocurre o lo que se le ocurra en un proceso. Y toda esta, por decirlo de algún modo, ¿no?, belleza del procedimiento mixto inquisitivo, más inquisitivo que mixto, gracias a esta actividad, ¿no es cierto?, tan complicada del Superior Tribunal de Justicia que tenemos, que siempre rompe con las reglas de la física, es decir, da un paso hacia adelante, pero da 2 pasos para atrás. Y como ustedes seguramente, queridos colegas, se imaginarán, no ha sido, ni es una tarea fácil para los distintos operadores del sistema de justicia penal en la provincia, los jueces, los fiscales, los funcionarios, los empleados, los abogados que litigamos en esta circunscripción y en la provincia. Siempre ha sido y no va a ser fácil dejar atrás el pasado y enfrentar un presente muy incierto, ¿no? Pero yo creo que cargado de futuro y, por supuesto, también cargado de problemas que tenemos que ir resolviéndolos, pero que no aparece esa voluntad que necesitamos todos los operadores para resolver estos problemas tan difíciles que se nos presentan. Yo creo que todavía se sienten, no solamente en la primera circunscripción, sino en todas, y esto voy a decir un poquito más adelante, voy a mostrar con unos ejemplos, todavía se sienten los tambores, digamos así, del proceso inquisitivo, ¿no? Especialmente cuando se deben tomar decisiones importantes, relevantes para la marcha del proceso y la situación del imputado, como son ciertamente las cuestiones que se relacionan con la imparcialidad del juzgador, por ejemplo, la etapa recursiva que plantea también problemas, y especialmente las decisiones sobre la prisión preventiva y la libertad. Y que son todas cuestiones que están muy directamente vinculadas y establecidas, todas ellas, en estos artículos 1 a 24 que puso en vigencia el propio Superior Tribunal de Justicia en la provincia. Y esto pasa porque muchas veces, me parece a mí, no se entiende o no se quiere entender que el nuevo proceso penal no significa nada más que poner en práctica la Constitución Nacional. Si cada uno de nosotros, y especialmente los jueces y fiscales,
ponemos por delante, digamos así, la Constitución Nacional en la toma de decisiones, entonces ciertamente estarán garantizados los derechos de las partes y los principios que informan el proceso penal de la Constitución, que es el proceso penal del que estamos hablando. Porque si hay algo de cierto en todo lo que yo podría decir en esta charla con ustedes sobre toda esta temática, es que el proceso penal acusatorio, en definitiva, es un hijo directo y predilecto, diría yo, de los principios y de la lógica de la Constitución Nacional. Ahora, por supuesto que en esta breve intervención mía, yo no voy a decir nada nuevo ni cosas que ustedes ya no conozcan, ¿no? Pero me parece que nunca estará de más que repasemos entre todos, porque esto es importante para mí internalizar, que todos internalicemos, es decir, nos cambiemos el chip del pasado y compremos uno nuevo, que repasemos, siquiera brevemente, algunos aspectos de este nuevo proceso que mucho les cuesta, entre paréntesis, recordar y aplicar a los operadores del sistema de justicia penal en la provincia. Entonces empecemos con algunos de estos aspectos que a mí me parecen importantes. En primer lugar, la reasignación de roles. Fíjense este tema, que parece tan simple y tan obvio, no lo es tanto en los casos particulares. Es decir, la reasignación de los papeles de quienes intervienen en el curso de una investigación de un hecho ilícito. Porque en definitiva, de esto se trata el proceso acusatorio adversarial. Porque, y me parece que la característica principal de este nuevo modelo de enjuiciamiento reside precisamente en distinguir los roles claramente que deben cumplir las tres partes del proceso: el juez, la defensa y el Ministerio Público. Es acusatorio, ¿por qué? Porque traslada la investigación del delito al fiscal, que es el que debe llevar adelante la investigación, mientras que el otro señor que está del otro lado, que es el juez, observa, controla, garantiza. ¿Qué garantiza? Porque se llama juez de garantías, pero no es satisfactorio que nos quedemos con juez de garantías en lo formal, sino que garantiza que el Ministerio Público Fiscal habrá de cumplir los mandatos de la ley. Sí, el juez de garantía, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, debe hacer todo lo posible para que el Ministerio Público Fiscal cumpla con la ley. Por eso es acusatorio. Y es adversarial porque convierte al proceso en una contienda, en una lucha, si se me permite esta expresión, en una lucha, llamémosle jurídica, por decirlo de algún modo, entre el defensor del acusado, que busca ¿qué? El defensor del acusado lo que persigue es una mejor solución para su defendido, su asistido, entre todas las opciones posibles. Y el fiscal que persigue, no digo castigarlo, porque en definitiva el proceso penal no persigue el castigo de una persona, sino un juicio justo. El fiscal persigue la prueba de lo que él entiende que es la verdad para esclarecer el hecho, aun cuando lo interesante de este nuevo modelo, aun cuando esa verdad favorezca al imputado. Ahora, hay que hacerle entender al fiscal y a los fiscales que tenemos de tanto tiempo con una alimentación inquisitiva, que de la noche a la mañana tenga también que pensar en el acusado, en el imputado. Cuando lo han pensado para acusarlo, no para favorecerlo. De modo entonces, me parece que tenemos que distinguir esto que parece obvio, claramente, quiénes son los actores y de qué se compone este nuevo proceso. Y que ciertamente no es tan nuevo, ¿no? Si lo ponemos entre paréntesis, porque ya desde la reforma constitucional del 94, que ya pasaron más de 30 años, no cabe, me parece a mí, ninguna duda de que el enjuiciamiento penal cambió. ¿Y cambió para qué? Para mejorar el sistema de rendimiento del proceso en un Estado constitucional de derecho. De eso se trata y de eso estamos hablando. Porque en un Estado constitucional de derecho no cabe
ni podría caber un sistema inquisitivo de enjuiciamiento penal. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que en todo proceso, es cierto, se busca la verdad del hecho que es objeto de investigación, ya sea el proceso inquisitivo o acusatorio. En ambos modelos se busca una verdad. Ahora, no ha de ser la misma, porque son diferentes modelos. Entonces, ¿en qué reside la diferencia? La diferencia reside, me parece a mí, en que la lógica del proceso inquisitivo muestra una tendencia a lograr, y ustedes recordarán los que han trabajado mucho en el litigio de los casos penales, muestra una tendencia a lograr una verdad absoluta, irrefutable. Mientras que en el proceso acusatorio esa verdad es relativa. ¿Por qué? Porque puede ser refutada, controvertida, repelida, mediante precisamente la prueba que aporte la defensa del acusado en su propio legajo de defensa, ¿no? Fíjense ustedes, un poco retomando lo que dije al principio, que en nuestra provincia el nuevo Código Procesal Penal aún no ha entrado en vigencia, bueno, con todos los problemitas a que hice referencia, en esta primera circunscripción judicial, capital y alrededores. Entonces, ¿esto qué genera? Divide el territorio provincial en dos tipos de proceso. El acusatorio en algunos lugares y el mixto inquisitivo en otros, como aquí, en Capital Federal, en la primera circunscripción judicial, lo cual genera ciertamente complicaciones en la aplicación de la ley. Por cuanto los jueces de instrucción continúan investigando, seleccionando y produciendo pruebas, decidiendo la situación del imputado de conformidad con las pruebas que ellos mismos han producido, en clara violación de normas constitucionales y de las directrices que marca la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes conocen muy bien, mejor que yo, toda esta temática, e inclusive en violación de estas acordadas del Superior Tribunal de Justicia que marca el camino que tienen que andar los jueces y fiscales, y sin embargo no las aplica. Entonces, esta resolución 45 de la que hablaba más atrás, que pone en marcha, y en esto quiero insistir, los principios constitucionales que tengan vinculación con los derechos humanos, nadie los aplica. Lo hemos constatado en la práctica tribunalicia. Y esto plantea ciertamente cuestiones muy difíciles de resolver, especialmente, como les decía, con aquellas garantías o con aquellas medidas que tienen relación con las medidas de coerción, las garantías del juez imparcial, etc. Entonces, me parece a mí necesario insistir brevemente, por cierto, en algunas cuestiones de este nuevo proceso. Y me parece también importante, y les pido disculpas a ustedes si repito tanto y me encierro un poco en este tema de la división de los roles, que consagra la separación de las tareas, funcional, digamos, de la tarea de juzgar e investigar, que están en el artículo 9 del Código Procesal Penal nuevo. El juez juzga, el fiscal investiga, es decir, en definitiva, uno no puede realizar la actividad del otro. Y sin embargo lo hacen. Todo el juez de instrucción. Entonces, el juez de instrucción, en nuestro modelo actual que sigue en vigencia, el mixto inquisitivo, no cumple con esas directrices marcadas por el Superior Tribunal de Justicia. Y los fiscales no cumplen con las directrices marcadas por el fiscal general en este expediente que les acabo de señalar, digamos, esta resolución que se ha adoptado hace unos días atrás. Entonces, el Ministerio Público Fiscal, ¿qué tiene, digamos, como responsabilidades? Llevar adelante la investigación penal. Y eso implica, entre otras cosas, la carga de la prueba, es decir, recogiendo los elementos de prueba de cargo y de descargo. Y esto está establecido en el nuevo código, en los artículos, se los marco para que ustedes, si quieren, después lo ven, los artículos 71, 155 y 253.
pruebas de cargo y de descargo. Esa es una obligación constitucional del Ministerio Público Fiscal, no es una facultad. Entonces, ¿por qué esa obligación? Porque debe actuar con arreglo a ciertos principios que son constitucionales. El principio de objetividad y el principio de lealtad procesal. Y esos principios están reglados en el artículo 70 del nuevo Código Procesal Penal y en el artículo 120 de la Constitución Nacional. Y estos principios de actuación, insisto, que son obligatorios para el fiscal, tienen su complemento, fíjense ustedes, ¿no? Tienen su complemento en el artículo 140, segundo párrafo del Código, cuyo texto habilita al fiscal a plantear la nulidad de un acto en beneficio del imputado. ¿Ustedes se imaginan a un fiscal de los que tenemos en actividad actual, de tantos años, como les decía, que llamémosle así, acostumbrados al sistema inquisitivo, se imaginan un fiscal plantear una nulidad en beneficio del imputado? Bueno, dejo la respuesta para que la piensen. Y esto que estoy reseñando, muy abuelo de pájaro, esto lo ha dicho la Corte Suprema en varios pronunciamientos, incluso en uno de sus primeros, en el año 2004, que es el caso Quiroga. En ese caso también ya la Corte ya hizo mención a estos principios de actuación y cuáles son las obligaciones del Ministerio Público Fiscal como una de las partes, ¿no es cierto?, de esa relación triangular en nuestro sistema de justicia. Ya sean que estas conclusiones o el recogimiento de pruebas durante la investigación sean contrarias o favorables al imputado. Las dos cosas debe merituar el Ministerio Público Fiscal. Y si hay una prueba favorable al imputado, lo tiene que conversar con el defensor técnico a este tema. Más adelante me voy a referir más específicamente a esta cuestión. Entonces, el principio de objetividad y el principio de lealtad procesal, estos dos principios, podemos resumirlos en una expresión muy simple: la defensa de la legalidad. El fiscal que cumple estos dos principios está defendiendo la legalidad. La legalidad, el debido proceso legal, el principio de legalidad, ¿no es cierto?, que es, insisto, el que está en el artículo establecido, en el artículo 120 de la Constitución. Y esta legalidad, a que estoy haciendo referencia, debe ser entendida, a mi juicio, en sentido amplio, incluyendo no solo la ley en sentido estricto, esta ley, el Código Procesal Penal, sino también, como les decía al comienzo, la Constitución Nacional y los tratados y convenciones sobre derechos humanos con jerarquía constitucional. Porque ahí están los derechos y garantías de las partes, no solo, insisto, del imputado, sino también de las víctimas. Entonces, en definitiva, ¿qué debe hacer el Ministerio Público? Debe respetar este principio de legalidad, pero aplicándolo, no solo respetándolo en sentido formal, sino, digamos, para ponerlo en práctica en relación con los principios generales establecidos en estos artículos que he mencionado, 1 a 24 del nuevo Código. Insisto, y esto lo voy a repetir muchas veces, porque estos principios y garantías están hoy plenamente en vigencia en toda la primera circunscripción judicial. Entonces, la no aplicación de estos principios, estimados colegas, nulifica el proceso precisamente por violación del principio de legalidad. Pero digo de nuevo, nadie, ni el fiscal, ni el juez, ya sea el juez de instrucción o el juez del tribunal oral, no lo aplican. No lo aplican, así como estoy diciendo, y seguramente muchos de ustedes que ejercen la profesión en los estrados de los tribunales penales, seguramente habrán de convenir conmigo en este sentido.
Es decir, porque yo lo he planteado personalmente, lo he planteado en varios casos, digamos, alegando la violación del principio de imparcialidad de los jueces, tanto del tribunal oral, de los tribunales orales, como de los jueces de instrucción, y no he tenido éxito. No he tenido éxito. ¿Por qué? Porque no aplican los principios constitucionales a que estoy haciendo referencia, porque no respetan las acordadas del Superior Tribunal de Justicia, porque no respetan el Código Procesal Penal nuevo en estos principios y garantías, del 1 al 24, que son principios, y en esto insisto también, de que se irradian hacia el resto del sistema. No se quedan en los artículos 1 a 24, sino que irradian, se impactan en el resto del sistema, en cuanto tenga vinculación con los derechos humanos, con una violación de una garantía de estas características. Entonces, ¿qué hace este nuevo ordenamiento? Cualifica la respuesta estatal, indudablemente, dinamiza el proceso y restablece algo que es lo que se busca también como una medida muchas veces prioritaria, que los fiscales ni los jueces lo tienen en cuenta, que es la paz entre las partes, la solución del conflicto penal. Y esto no debe ser así porque lo digo yo, sino porque esto está en el artículo 22 del nuevo código. En el artículo 22 del nuevo código, que digamos que hace referencia a la solución de los conflictos como una medida prioritaria, porque es lo que se debe buscar en un proceso. Insisto, no el castigo, sino el juicio justo. Y dentro de este concepto amplio de juicio justo está la solución de los conflictos. Y el código, ustedes saben, el nuevo, bueno, tiene un capítulo entero relacionado con estas soluciones, con este sistema de respuestas que le da la ley a las partes para que solucionen el conflicto penal. No necesariamente siempre tiene que estar prioritariamente la prisión preventiva o la condena. Muchas veces esto no resuelve definitivamente el conflicto. Entonces, por eso mismo, el Código autoriza criterios para la disposición de la acción penal pública, que están en el artículo 32 y siguiente, que ustedes lo conocen. Es decir, que lo que hace, en definitiva, no es otra cosa que otorgar un permiso legal de excepción, puesto que solo es posible, dice la misma ley, en los casos y bajo las condiciones previstas en la ley. Y esto está en el artículo 25 del nuevo código. ¿Y con esto qué se logra? En definitiva, si vamos a aplicar algunas de estas cuestiones, ¿qué logramos? Bueno, logramos muchas cosas. Primero, me parece a mí, mejorar el sistema de respuestas al conflicto penal, al conflicto social. Como les decía hace un rato, se generan como consecuencia soluciones menos violentas y de mejor calidad, indudablemente. Y se promueve un modelo, digamos así, de medidas selectivas de causas que disminuyen al mismo tiempo la carga de trabajo en los tribunales y orientan los recursos, que esto es muy importante, hacia la investigación de los conflictos más graves y que mayor daño social causan. Entonces, todos aquellos problemas o conflictos sociales de menor intensidad o potencial o de menor impacto o de menor daño a bienes jurídicos X, cualquiera sean, bueno, se deben resolver lo más rápido posible y a través de los sistemas opcionales que el propio legislador puso en mano de las partes para que esto se resuelva de ese modo. No están ahí por ocurrencia del legislador, hagamos esta cosa más fácil y se terminó la historia. No, no es así. El legislador ha ponderado un sistema de opciones, como vamos a ver también en cuanto a aquellas opciones que para mí son prioritarias a la prisión preventiva, ¿no es cierto?, entre las medidas cautelares, entre las medidas de coerción personal. Entonces, al legislador no se le ocurrió, porque un día se levantó de buen humor y se le ocurrió, bueno, pongamos esto para que las partes digamos, dejen de discutir. No, no, no. Esto se ha ponderado, ¿no es cierto?, hasta estadísticamente. Entonces,
tenemos una serie de opciones que no se aplican, nadie las aplica, y si uno las pide es muy difícil. Por ejemplo, la probation, que es un recurso disponible que el Estado ha puesto a disposición de las partes para resolver un conflicto. Bueno, ustedes saben también que, bueno, cuánto tiempo lleva una probation y ese proceso formalizado en los tribunales orales, penales sobre todo, o en los jueces de instrucción, y bueno, y pasan días y meses y nunca se resuelve este sistema de solución de conflictos, uno de ellos, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque los tribunales, los jueces, tienen que entender de una vez por todas que el proceso tiene que simplificarse, que tiene que aplicarse tal cual está regulado. Tiene que simplificarse. Y de ese modo se persigue, digamos, la posibilidad de causar el menos daño posible, no solo a las partes, sino al sistema de justicia. Por eso también está en vigencia esta vieja ley del 2000, la ley orgánica del Ministerio Público, que establece exactamente lo mismo. Pero fíjense, leyendo bien, con atención, esta ley, que muchas veces nos olvidamos de que existe. Entonces, al olvidarnos de que existe esta ley, no ejercemos la presión que la defensa técnica o la misma víctima a través de su representante legal tenga que ejercer, ¿no es cierto?, al Ministerio Público, es decir, exigirle que cumpla con la ley. Fíjense, esta ley del año 2000, la ley orgánica del Ministerio Público, dice que el Ministerio Público actúa en defensa del interés público y los derechos y las garantías en defensa de los derechos y las garantías de las personas. Requiriendo que, le estoy leyendo parrafitos nada más, la correcta y justa aplicación de la ley y del derecho, debiendo velar por la limitación de su ejercicio abusivo, o disfuncional, y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales. Entonces, todo lo que vengo diciendo, estimados colegas, estudiantes, esto ya estaba escrito. No era necesario un código nuevo, un modelo nuevo de enjuiciamiento para que se respeten, que el Ministerio Público Fiscal respete la aplicación de la ley, respete el principio de legalidad. Estaba y está vigente la ley orgánica que le obliga al Ministerio Público Fiscal a respetar el principio de legalidad, a respetarla y aplicarla, Y fíjense ustedes, para complementar, y con esto termino, porque esta ley es un poco larga también y tiene cuestiones administrativas que no interesan señalarlas aquí, en los principios de actuación de esta norma, dice que el Ministerio Público debe ajustar su función, su actividad, a los principios de legalidad. Fíjense todo lo que dice la ley y piensen si esto se aplica. Principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica con arreglo a las leyes. Entonces, nos tenemos que preguntar, porque ustedes dirán, ¿por qué está insistiendo tanto, buen padre, con todas estas cuestiones? Insistiendo tanto con el tema del Ministerio Público y el nuevo modelo de enjuiciamiento penal. Entonces nos tenemos que preguntar, les decía, por qué es importante recordar estos principios y especialmente los roles, como les decía hace un rato, de quienes participan en el proceso. ¿Saben por qué? ¿Por qué es importante recordar todo esto? Porque no siempre son respetados en algunos ordenamientos. Fíjense ustedes, en el Código Procesal Penal del Chaco, que fue uno de los primeros en la región, ¿no es cierto?, en sancionar o establecer el sistema acusatorio. En el Código Procesal Penal del Chaco, a diferencia de este que tenemos en Corrientes, el Ministerio Público Fiscal, enfrente acá a 10 kilómetros cruzando el puente, tiene facultades para dictar la prisión preventiva a un imputado y ordenar su detención. ¿Se entiende bien esto? El Ministerio Público Fiscal, según el artículo 345 del Código Procesal Penal del Chaco,
tiene facultades para dictar la prisión preventiva y ordenar la detención del imputado, el reino de los fiscales. Y es una facultad claramente inconstitucional, porque al mismo tiempo de afectar, digamos así, burdamente el principio de igualdad de armas, pervierte el sistema de roles que debe desempeñar cada parte en el proceso. Por eso insistí tanto en esta reasignación de roles que se observa en el nuevo proceso penal en nuestra provincia. Se pervierte este sistema funcional de roles, que cada uno cumpla con su propio rol, ¿no es cierto? En sistemas como el del Chaco, y no solamente en el Chaco. ¿El Código Procesal Penal de Tucumán es igual? Lean el artículo 233 de ese código y van a ver que faculta al fiscal a disponer la aprehensión del imputado. ¿Cuándo? Cuando estime, dice el código, cuando el fiscal estime, o sea, cuando se le ocurre que está bien, los presupuestos para dictar la prisión preventiva. Entonces el juez estima que es necesario su encarcelamiento y dispone la detención. Ahora, es cierto que el juez, en el Código tucumano, decide, ¿cierto?, la continuidad o no de la prisión, de la privación de libertad de la persona. Pero en definitiva, el que tiene el rol principal de dictar, porque meter preso a una persona es ponerlo en prisión preventiva, es el Ministerio Público Fiscal. Ahora, esto que yo estoy diciendo, que es pura teoría, en la práctica puede ocurrir otra cosa o todo lo contrario. Es decir, el respeto de la ley, no se respeta la ley. Puede pasar cualquier cosa en un proceso penal donde no se respeten estos principios y garantías. Todo es posible en un sistema de justicia en el que los jueces y fiscales no cumplen con el rol que la Constitución reservó para ellos. Por eso, ustedes ahora pueden advertir la importancia que para mí tiene esta reasignación de roles y cumplir a rajatabla la separación de funciones. O si no, seguimos violando el principio de imparcialidad. Muchos son las novedades del nuevo sistema, y la principal también me parece a mí que está dentro de las principales, porque está dentro del sistema de garantías de los artículos 1 a 24 del nuevo código, es el sistema de las audiencias orales como regla y la modalidad escrita como excepción. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el sistema oral, y esto lo hemos observado en la práctica tribunalicia de quienes litigamos en los procesos penales, torna al proceso precisamente mucho más transparente y más dinámico. Es decir, en definitiva, cuando permite ese debate, esa discusión entre las partes, frente a un juez que observa que se cumplan con esos roles, se democratiza el sistema de enjuiciamiento, sin ninguna duda. Y más aún cuando consagra la participación ciudadana en la administración de justicia. ¿Y cuándo ocurre esto? Fíjense ustedes, esto está en el artículo 23, por ejemplo, del nuevo código, cuando se habilita la intervención de asociaciones o de organizaciones no gubernamentales en representación de víctimas, ¿no es cierto?, otorgando inclusive a estas el derecho a intervenir en el proceso, aún, fíjense ustedes, sin constituirse en querellantes. Esto está en el artículo 99, por ejemplo, entre otros. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque en la práctica, los jueces de instrucción, en la primera circunscripción judicial en esta capital, no cumplen con esto. No cumplen con estos principios y garantías. Entonces, a la víctima, en el caso de las víctimas, no le informan sus derechos. No le dicen a la víctima, usted puede intervenir y tenemos el derecho de permitirle intervenir en el proceso, aún sin constituirse en querellante. Tenemos que informar a la víctima. Eso no se cumple. Entonces, lo que parecería algo, digamos, bueno, es una cuestión menor, podría decir alguno por ahí,
bueno, o algún imputado o algún defensor técnico, etc. Pero no es una cuestión menor. La víctima cumple un rol también en el proceso. La participación de la víctima tiene un sentido y tiene un fin, ¿no es cierto? Tiene un sentido y tiene un fin. Indudablemente que hay ventajas para todas las partes, para todos los operadores, en el proceso acusatorio por sobre el proceso escrito inquisitivo. ¿Cuáles son estas ventajas? Que ya vengo señalando muchas de ellas. Por ejemplo, se me ocurre algunas que, trabajé en ellas para comentarles a ustedes. A mí me parece que entre las ventajas están que en el proceso escrito, y en esto convendrán conmigo, el Ministerio Público Fiscal gestiona todo su trabajo desde su propio despacho. Ahí tiene sus colaboradores, ahí recibe el expediente, como si fuera la figura principal del proceso, recibe el expediente, lo mantiene en su poder el tiempo que se le ocurre, es decir, ignora los términos, emite dictámenes también cuando se le ocurre, o si no devuelve con una firma después de 10 o 15 días de mantener el expediente en su poder. ¿Y esto qué produce? Produce una gravísima afectación a la igualdad de partes, sin ninguna duda, porque el abogado defensor técnico, el imputado, tiene que andar tocando el timbre en todas las oficinas judiciales para que lo atiendan. Yo no digo que no lo atiendan, ojo, que no se me interprete mal. Lo que estoy diciendo es que tiene que ir a tocar el timbre, porque seguramente a muchos de ustedes el juez no le manda el expediente para que lo tengan en su oficina particular para que lo estudie, ¿no? Pero sí se lo manda al Ministerio Público Fiscal. Y ese es el problema uno de los tantos problemas del proceso inquisitivo escrito. En cambio, en el proceso oral, en este nuevo proceso, termina con esta historia, o por lo menos pretende terminar con esta situación, saca al fiscal de su despacho y ¿qué hace? Lo reenvía hacia el legajo de investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la puerta de la oficina del Ministerio Público siempre debe estar abierta como el legajo de investigación para las partes, después de formalizada la imputación o después de los términos que establece la propia normativa. Pero no tener cerrada la oficina y mantener el legajo de investigación en secreto para las partes. Aunque tenga y siga teniendo su equipo de colaboradores, que a mí me parece muy bien que lo tenga, pero debe gestionar su trabajo en tiempo y forma. Debe gestionar su trabajo permitiendo a las otras partes que se inmiscuyan en el legajo de investigación. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se fomenta el diálogo con las partes y no se produce esa afectación a que hice referencia cuando aludí al sistema escrito inquisitivo. Aquí sucede lo contrario, se promueve la igualdad de partes, la igualdad de armas. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, es lo que está sucediendo inclusive hasta hoy en la primera circunscripción. En el Código Mixto Inquisitivo se produce un hecho punible, un delito, y se da aviso rápidamente al juez o al fiscal, algunas veces o a ambos. O sea, ya el juez, digamos, toma conocimiento del hecho ilícito y el fiscal también, y muchas veces se produce un cortocircuito, si se me permite esta expresión, entre ambos porque ambos quieren investigar y ambos tienen facultades porque la vieja norma autoriza a ambos a investigar qué es lo que ocurre. En cambio, en el nuevo código no. En el nuevo código, la institución policial que también puede recibir, por ejemplo, una denuncia o ante un hecho ilícito que se haya producido en algún lugar, deben avisar, comunicar inmediatamente al fiscal, no al juez, al fiscal. Este es el que inicia y tendrá a su cargo la investigación de manera exclusiva, la investigación del hecho. Entonces, si este nuevo proceso
genera la exclusividad de los fiscales en la investigación de cualquier delito, seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando, como lo hago yo, ¿qué papel juegan los jueces? Es decir, ¿qué papel juega? Algo dije ya hace un rato, ¿qué papel juega el juez de garantías? Que llamamos de garantías. ¿Cuál es el rol de este juez? Insisto con esto. Garantizar el cumplimiento de la ley. El juez de garantías está con un prismático observando que el fiscal cumpla con la ley, pero también que las partes cumplan con la ley. Y además debe velar, es decir, debe ser el custodio de que se cumplan con las garantías durante todo el proceso. En definitiva, el juez de garantías es un funcionario que ha sido instituido para ejercer una revisión permanente en forma estricta, no solo formal, fíjense ustedes, me parece a mí, no solo formal, sino principalmente sustancial, de una importante franja de actuaciones penales en las que están involucrados los derechos fundamentales de las personas que están sometidas a un proceso penal. Y de allí su papel de garante. Algo debe garantizar para que lo llamemos juez de garantías. Y es un juez de garantías porque ejerce y debe ejercer una función eminentemente constitucional. Por eso actúa en la etapa del control de la acusación, en la etapa del control de la prueba, y actúa de filtro, esa audiencia de las evidencias, sería mejor decir, para que después sean pruebas en el debate, en la etapa preparatoria en los delitos de acción privada, en los juicios abreviados plenos y en los procesos especiales de colaboración, porque debe ser el custodio de que en todas estas etapas, en estas situaciones procesales, se cumpla con la ley. Esa es la misión fundamental del juez de garantías. Debe evitar que se viole el principio de legalidad por parte de las partes, sobre todo del Ministerio Público Fiscal. Entonces, en resumen, la principal tarea, su principal tarea, es controlar la actividad estatal, en definitiva. En lo que tiene referencia, a la limitación de los derechos fundamentales, ahí están las medidas cautelares. En la búsqueda de la verdad a que hablaba hoy, la verdad relativa en el proceso acusatorio, y en el acopio del material probatorio. Y esto es muy importante. El juez de garantías, señores, tiene que observar con ese prismático a que hacía referencia cómo se produce el acopio, la búsqueda, ¿no es cierto?, y el recogimiento del material probatorio o de las evidencias que van a ser usadas como prueba, porque recién en el debate, en el juicio, se convierten en prueba técnicamente. Entonces adquiere, por esto que estoy señalando, el juez de garantías un rol esencial como guardián, como custodio de los derechos y las garantías de las personas que se ven, digamos, involucradas, por decirlo de algún modo, en un proceso penal. Fíjense ustedes, yo hice un recorte de un fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que dicen que es una corte muy importante en América Latina. En el año 2009, en un fallo, Rodrigo Escobar, 2009, en un párrafo dice que la función del juez, fíjense ustedes qué oración tan importante, ¿no? Y qué impacto que causa leerla, ¿no? Quiera con esto. Su función, la del juez, está, se me escucha, ¿no? Sí, perfectamente. Gracias, doctor. Está concentrada en evitar las posibles arbitrariedades en el proceder del organismo investigador. Y ahí se dijo todo. Todo lo que yo vengo diciendo hace ya varios minutos, la Corte lo dijo, esta Corte lo dijo en un solo párrafo. Entonces, en definitiva, este juez
de garantías debe mediar, ser también, obviamente, un mediador entre, digamos, sobre el conflicto sobre el cual se debe mediar. ¿Por qué? Porque siempre va a estar presente el ius puniendi, es decir, el derecho de castigar o de punir que tiene el Estado. Que, ¿sí? ¿Cómo? ¿Se me escucha? Sí, doctor. No, porque pensé que Sí, me preguntaron no. algo ahí. Bueno, discúlpenme. Yo decía les decía que justamente el juez de garantías también es un mediador del conflicto social entre las partes en el proceso. Es decir, entre la actividad del Estado, representada por el Ministerio Público Fiscal, y los principios y garantías y derechos de las personas. Entonces tiene una labor trascendental en el proceso, ¿no es cierto? Porque, en definitiva, lo que hace, por decirlo en forma muy resumida, es realizar una, yo diría, una auténtica, una verdadera proyección del texto constitucional sobre la legalidad ordinaria y la tarea investigativa. Debe poner por sobre la tarea investigativa del Ministerio Público Fiscal y también el texto constitucional, es decir, la Constitución Nacional. Y es por esto precisamente, entre otras limitaciones que tiene el juez de garantías en el nuevo modelo, en el nuevo proceso, es que no pueden incorporar, por ejemplo, elementos de prueba de oficio. Eso está en el artículo 155. Le está vedado, prohibido, acceder al legajo de investigación durante la etapa de la investigación penal preparatoria para decidir alguna cuestión que a él se le ocurra o algún planteo de las partes. Debe decidir, obviamente, en la audiencia, pero no puede inmiscuirse en el legajo de investigación. Ni siquiera el juez de juicio. Le está vedado acceder al legajo de investigación. Y también tiene limitaciones muy rigurosas al tomar conocimiento o solicitar el auto de apertura antes de que la oficina judicial haga la remisión de toda esta temática que estoy desarrollando, ¿no es cierto?, de los antecedentes del caso, ¿no es cierto?, en la etapa de juicio. Entonces, todas las limitaciones que impliquen prohibiciones o restricciones, todas las medidas a los derechos personales, eso sí, como por ejemplo los allanamientos, los secuestros de posibles elementos de prueba, cosas o bienes de particulares, privaciones de libertad, etc. Por suerte digo, no seguimos la línea del Código Procesal Penal del Chaco. Aquí sí, todas estas limitaciones de derechos deben estar autorizadas y decididas por un juez. Entonces, ¿qué se logra con todo esto? Tener un juez con estas características. Y se logra muy simplemente preservar ¿qué principio? El principio de imparcialidad del juzgador, que está en el artículo 8 del nuevo código. Otro principio que no se aplica, que los jueces de instrucción y los jueces de los tribunales orales penales de esta primera circunscripción judicial, por lo menos en lo que conozco de Capital, no lo aplican y tienen la obligación de hacerlo. Y les doy un ejemplo. Ahora vamos a dar otros ejemplos, si ustedes me permiten, si estoy en horario, estimado doctor Sazón. Sí, tranquilo, doctor, tiene tiempo que usted desee. Bueno, muchas gracias. Les doy un ejemplo para que vayamos aclarando un montón de estas cosas que estoy diciendo que por ahí, si bien dije hoy que es pura teoría, no es tanto teoría, porque esto se vislumbra precisamente, se advierte en la práctica. Y este ejemplo es para que ustedes adviertan, observen la importancia que tiene el contralor del Ministerio Público Fiscal por parte del juez de garantías. Fíjense, en un proceso en la ciudad de Goya, aquí cerca, en uso de sus facultades, claramente, el Ministerio Público Fiscal, durante la investigación penal preparatoria, citó a un testigo
para mantener una entrevista. Y esto es algo que está facultado por el Código Procesal Penal en el artículo 189, en el nuevo código. Pero ¿qué es lo que hizo el fiscal? Mantuvo la entrevista se supone, con el testigo, se supone. ¿Y por qué digo se supone? Porque no notificó a la defensa. Entonces hizo que la defensa ni esté presente y ni pueda ejercer el control de la prueba. Pero esto no termina acá. El juez de garantías, que no cumple tampoco con la ley, no formuló ninguna observación, corrección, no anuló, no hizo absolutamente nada acerca de esta situación que estoy mencionando. Y generó, obviamente, esta situación una nulidad de esa entrevista por violación justamente del derecho de defensa. Porque este artículo 189 que les digo establece expresamente esa obligación al Ministerio Público Fiscal. Si bien lo faculta tener una entrevista con un testigo, que puede ser telefónica, porque acuérdense que este es un proceso desformalizado, puede ser telefónica, puede ser por vía Zoom, puede ser en forma presencial, como se le ocurra al Ministerio Público. Pero como se le ocurra, tiene que notificar a la defensa, para que la defensa, si quiere, pueda participar e interrogar o contrainterrogar al testigo. Y si el fiscal no cumple con esa obligación y el juez de garantía tampoco la observa y no decreta la nulidad, señores, el fiscal viola el principio de legalidad y de lealtad procesal que consiste en ocultar, en este caso, el testimonio, es decir, la prueba del testimonio a la defensa, y el juez a su vez viola el derecho de defensa del acusado por no hacer cumplir la ley al Ministerio Público Fiscal. Entonces, señores, me parece a mí que lo que se necesita en todo proceso penal no es solamente un juez de garantías, en este sentido que yo estoy señalando, es decir, un juez que sea garante, solamente garante de los derechos y libertades individuales, sino también es necesario que exista una garantía para los justiciables de que ese juez cumplirá con su rol constitucional de ser garante y custodio de sus derechos. No solo un juez de garantías necesita la sociedad para estar segura del principio de seguridad jurídica, para estar segura, entre comillas, del principio de seguridad jurídica, sino que también, ¿no es cierto?, necesita una garantía en el juez de que ese juez le brindará al ciudadano la seguridad que como ciudadano necesita. Entonces, discúlpenme, esto que parece un trabalenguas lo que estoy diciendo, no es otra cosa que una conclusión, una máxima, un pensamiento, una reflexión, un principio de cómo debe ser un juez de garantías y cuál debe ser su misión fundamental. ¿Y esto por qué? Porque en todo proceso penal, señores, el juez es el último recurso que tiene el ciudadano para garantizar la intangibilidad de sus derechos. Ahora, si el juez no cumple con la ley, no cumple con su función, no cumple con su misión fundamental, no cumple con el control permanente de la actuación del fiscal, etc., entonces, señores, el proceso penal se habrá de convertir con seguridad en el reino de la arbitrariedad, con fiscales sin control y con jueces que son no garantes de la legalidad. Dicho todo esto, muy rápidamente, y pido disculpas por eso, porque esto tal vez requiera una profundización mayor y una detención y una mayor reflexión que podamos hacer entre todos, pero me parece que son lineamientos generales que nos pueden servir a todos para que en el futuro cada uno de nosotros pongamos lo que podamos hacer para que esto funcione, para que este nuevo proceso funcione y funcione bien. Entonces, un aspecto de todo este problema, de toda esta cuestión que estoy reseñando, es el rol también de la víctima, el rol que cumple la víctima en el proceso. Y la participación de la víctima no solo
es, digamos así, valiosa, tiene un gran valor desde la perspectiva de los derechos humanos, sino que también tiene una importancia práctica relevante, especialmente ¿en qué? En la recolección de las pruebas. Entonces, la víctima también tiene que ser una parte, un sujeto protegido, digamos, entre comillas, por la ley. La ley le debe acordar y los jueces y fiscales deben cumplir con esa ley que le acuerda a la víctima derechos. Entonces, vemos que el proceso, este nuevo modelo de enjuiciamiento penal, en relación con el rol que cumple la víctima, implica, digamos así, un nuevo paradigma, ¿no? Un nuevo paradigma, porque considera a la víctima como un elemento indispensable que se inserta en el centro del sistema. Le genera a la víctima un protagonismo y una participación en todo el proceso. Y esto ustedes dirán, bueno, pero esto también ya estaba antes. Sí, estaba antes, cierto. Es cierto, y ahora vamos a ver por qué digo que también estaba antes, y seguramente muchos de ustedes pensarán así. Pero es que nadie le dio una participación, un rol principal a la víctima en el proceso. Lo hemos visto durante estos más de 50 años de vigencia del proceso penal mixto. ¿Y cuáles son esos derechos? Y el principal derecho de la víctima, ¿cuál es? Para que tenga ese rol principal en el proceso, el derecho a la tutela judicial efectiva. Y esto está en la ley, en el nuevo código, en el artículo 12, donde se establecen los derechos de las víctimas. Y en la Ley Nacional de Víctimas 27372, que ustedes también la conocen, y en el artículo 25 de la Convención Americana. O sea que están en todas partes. Pero ¿cumplen con eso los jueces y los fiscales? No, no cumplen. Eso lo vemos todos los días. Entonces, ese derecho que tiene la víctima, que muchas veces se evapora, por decirlo de algún modo, y no la alcanza nadie, no lo alcanza a ver nadie, de intervenir en el proceso, como les decía hoy, aún sin constituirse en querellante, a ser informada de todo lo que ocurra en el proceso, a ser informada desde el comienzo hasta el fin, hasta en la etapa de ejecución de la pena, donde puede oponerse inclusive a decisiones que se tomen respecto del penado. Y el juez de ejecución penal le tiene que informar y a noticiar a la víctima de qué está sucediendo con el penado. Sobre todo en ciertos casos, que yo no voy a entrar porque se va a hacer muy extenso esto, violencia de género, violencia doméstica, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la ley le otorga también un patrocinio letrado gratuito. Y todo esto, toda esta implementación de derechos para las víctimas en un proceso penal y este protagonismo principal que tiene, se genera, si lo miramos desde otra perspectiva, en argumentos que podemos basar, me parece a mí, en dos principios fundamentales, que son argumentos instrumentales y argumentos no instrumentales. Los argumentos instrumentales, que pueden ser, ustedes saben, epistémicos o no, se realizan cuando las víctimas traen información valiosa al proceso. Por eso se produce una mejora epistémica justamente de las decisiones. Y por otro lado, cuando su participación contribuye a reparar el daño causado por el delito. Y los argumentos no instrumentales, y aquí tiene su participación un valor muy, muy exclusivo, porque la víctima posee una voz y el procedimiento le da ese derecho de estar presente, como les decía hace un rato, en decisiones que pudieran afectarle. Entonces,
¿Qué quiere decir la ley con esto? La ley nos está diciendo, señores jueces, señores fiscales, a partir de este momento, a partir de esta ley, que insisto, puede ser el Código Procesal Penal, la Ley Nacional de Víctimas o las convenciones internacionales, señores jueces y fiscales, hay que tratar a las víctimas como sujetos y no como objetos del proceso. ¿Por qué? Porque en el procedimiento se torna mucho más valioso el mismo procedimiento cuando las víctimas son escuchadas. Y para eso se deben cumplir, y eso es tan simple, pero insisto, no se cumple con lo que establece la legislación en materia de derechos de las víctimas. Y voy a saltarme un poquito de analizar la Ley Nacional de Víctimas para que no aburrirlos tanto a ustedes y cansarlos ya a esta altura de la noche, ¿no es cierto? Pero bueno, lo haremos tal vez en otra ocasión. Pero voy a continuar muy rápidamente con algunos otros aspectos que también me parecen importantes. Por ejemplo, la desaparición del expediente judicial. Por el reemplazo, digamos, se reemplaza este expediente judicial por el legajo de investigación. Y eso está también dentro de los derechos y garantías. En el artículo 2, cuando habla de los principios rectores del procedimiento del nuevo, y el artículo 255. Y el nuevo proceso se caracteriza ¿por qué? Ya yendo más rápidamente a esto, más puntualmente a esto. Por la desformalización y la desacralización. Es decir, el viejo expediente judicial, ese que conocíamos desde hace un tiempo, ahora ya se utiliza el abrochador, pero se conocíamos con la aguja colchonera, ¿se acuerdan? El hilo blanco de hacer volar barriletes, se cosían los expedientes. Eso ya no existe más, no debiera existir más. Es decir, el viejo expediente es reemplazado por el legajo de las partes, el de la investigación, el de la defensa y el de la víctima, aunque la víctima tiene el derecho o la facultad también de acomodar, por decirlo de algún modo, su prueba en el legajo de investigación fiscal. Legajo de investigación. Entonces, el Ministerio Público forma su propio legajo. ¿Y qué hace ahí? Y esto es importante porque ahora les voy a dar unos ejemplos. ¿Por qué yo creo que es importante tener en cuenta? No solamente al Ministerio Público, que el Ministerio Público lo tenga en cuenta, sino también la defensa, para que controle estos aspectos. La defensa del acusado. ¿Qué debe, digamos, discriminar? ¿O qué se debe discriminar, si se permite esta expresión, en un legajo de investigación? Porque el legajo de investigación contiene ¿qué? La hipótesis delictiva y sirve para incorporar las pruebas, los informes, los documentos, las pericias, etc. Es un instrumento donde se deben incorporar los planteos de las partes, las decisiones del fiscal y del juez, etc. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un legajo de investigación? Y esto es importante, no solamente para tener en claro en qué consiste, porque no es un mero amontonamiento de papeles, en qué consiste y qué tenemos que hacer para formar un buen legajo de investigación, desde la acusación y desde la defensa. El legajo de investigación, yo le llamo, es la oficina de las partes. Yo lo llamo la oficina de las partes, es decir, un documento, un archivo, en el que se almacena o se acopia el material que tiene relación con el caso, las evidencias que van a servir de prueba en el juicio. Entonces, podemos representarla materialmente con una carpeta, un folio, donde se registra toda la información que se obtiene en la investigación del hecho criminal. Y un buen legajo de investigación, me parece a mí, yo me permito sugerirles, me parece, debemos tener en cuenta, lo siguiente, digamos, para confeccionar un buen legajo de investigación. En primer lugar, la organización de la información. Recordemos que es un cuerpo organizado, información valiosa, vital para la investigación, porque ahí estamos sustentando la teoría del caso.
de cada parte. Entonces debe tener un relato cronológico, sistemático, claro. Se pueden usar títulos, subtítulos, para escenificar el teatro material real del hecho, la escena del crimen. Tenemos que trasplantarlo o trasladarlo ¿cómo se llama?, al legajo de investigación. Los títulos, las fotografías, los documentos, los testimonios, etc. Entonces, y en segundo lugar, la estructuración del relato. Y esto es importante, porque después en el juicio estas son las cosas que van a tener que demostrarse, acreditarse. El inicio, la fecha, hora, minutos, el tiempo de ocurrencia del hecho, lo más exacto posible, cómo intervino el policía en la investigación, una llamada al 911 por teléfono u otros medios de la tecnología digital o electrónica, por información directa de terceros, etc. Bueno, todo eso y muchas otras cosas más que debe contener un legajo. La descripción del hecho, es decir, se deben describir hechos, no inferencias, opiniones o conclusiones del investigador. ¿Por qué? Porque el hecho es el fenómeno físico que es objeto de investigación. Es decir, es una afirmación que todos afirmamos, sobre todo el investigador, el fiscal, que debe ser probada. ¿Y eso por qué? Porque el hecho, este fenómeno físico al que me estoy refiriendo, puede ser verdadero o falso. Por lo tanto, es un fenómeno que puede ser probado, pero las inferencias, las opiniones, etcétera, no son ni verdaderas ni falsas. Entonces, no sirven en principio, pero para hacerlas creíbles deben ser apoyadas en hechos. La inferencia por sí misma carece absolutamente de valor probatorio. Les voy a dar un ejemplo de descripción precisa y específica del hecho. Decir, por ejemplo, el automóvil se desplazaba a una velocidad de 130 kilómetros por hora. Eso hay que decir. Lo que no hay que decir es el automóvil se desplazaba a exceso de velocidad. ¿Ve que hay diferencias, no? Decimos, el robo se produjo a las 14:15. No decir, el robo se produjo a la siesta. Y fíjense ustedes que esto no es simplemente teoría, ¿no? En una causa en la que una persona fue imputada del delito de amenazas, el acusador fiscal, en la acusación fiscal, el Ministerio Público expresó el siguiente hecho, y esto les leo textualmente porque es un caso de poco tiempo atrás. Dice el fiscal, cuando la hija menor tenía 12 años, hasta el día anterior a la denuncia, el procesado efectuó reiteradas manifestaciones intimidantes hacia la menor, audios amenazantes, hostigando, las que tuvieron suficiente idoneidad para atemorizar a las víctimas. Entonces, en esta acusación, el fiscal no efectúa no solamente una mención expresa, clara, concreta, respecto de cuáles eran esas manifestaciones intimidantes y audios amenazantes, o la expresión hostigamiento. No hizo una mención clara de esto. ¿Y para qué? Para que después concluya de que se trata de que son manifestaciones amenazantes que tienen suficiente idoneidad para atemorizar. Este es un ejemplo. En otra causa, fíjense ustedes, esto peor todavía, ¿no? El Ministerio Público Fiscal imputó a un individuo el delito de violación de domicilio, atribuyéndole el hecho de ingresar al domicilio ajeno saltando un muro de 2,15 metros de altura, cuando el acusado era una persona con una discapacidad en una pierna que le impedía todo tipo de esfuerzos físicos, y sobre todo los extremos, ¿no? Entonces, pese a esta absurda imputación, el juez de juicio unipersonal lo condenó. Fíjense ustedes esto, ¿no? Esto ya es insólito, si ustedes
No sé si para ustedes pasa lo mismo, pero el juez de juicio lo condenó a este sujeto diciendo, fíjense ustedes cómo incorpora cosas nuevas y conjetura, ¿no? Expresando, dice que el imputado había saltado el muro, pero eso lo dijo oralmente en la sentencia, en el veredicto, porque estamos hablando del nuevo código, esto ocurrió en el interior, porque tenía roto unos botones que se le habían salido de la camisa, lo cual ya hizo inclusive, no sé si ustedes me ven a mí, si tienen mi imagen, inclusive el juez llegó a hacer el gesto, como si él hubiera estado observando esa situación, ¿no? Fáctica. El gesto hizo así que subió al muro, de 2,15 metros, acuérdense, subió al muro, hizo este gesto como que se prende, no sé cómo saltó 2,15 metros. Recuerden ustedes que en los campeonatos mundiales, creo que 2,33 el campeón mundial, ¿no? Salvo aquel cubano, Javier, no me acuerdo ahora el apellido, que saltó 2,40 y pico, ¿no? Pero hace muchos años. Bueno, este gordito que era, con todo respeto, por supuesto, tenía ese problema de discapacidad, bueno, y el juez hace el gesto, ¿no es cierto?, como que hizo el acusado. Y el fiscal dijo eso. Entonces, estos botones que tenía desprendido es la prueba de que él subió y se arrastró allá arriba, ¿no es cierto? Ahora no nos dice cómo se lanzó cómo descendió de ese muro, ¿no? Se habrá roto todo, pero bueno. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el juez incorporó una nueva prueba, violando claramente su rol, que está, insisto, en el artículo 9 del Código. ¿Por qué? Porque realizó al mismo tiempo de incorporar una nueva prueba, que era con ese gesto y ese, no sé de qué se prendió porque era un muro liso, una interpretación conjetural, absolutamente conjetural de una prueba. Es decir, convirtió una conjetura en una prueba en contra del acusado. Entonces, para que ustedes vean la importancia que tiene, perdón, redactar o confeccionar correctamente un legajo de investigación, porque es en donde, en definitiva, digamos así, se genera la teoría del caso que el fiscal va a llevar al juicio. Y el fiscal no dijo nada de esto que yo estoy señalando ahora, pero que sí se le ocurrió decir al juez. Entonces ya lo condenó. El veredicto es condenatorio. Después la pena se discute en el juicio de cesura, bueno, que ya es otra cosa, pero ya lo condenó. Entonces, ese legajo de investigación, por eso insisto en esto, la importancia que tiene, ¿no es cierto?, confeccionarlo para que cuando lleguemos a juicio y tengamos que acreditar la existencia real de esas evidencias acumuladas durante la investigación penal preparatoria, nos puedan servir al fiscal para acusar conforme a la ley y a la defensa, ¿no es cierto?, para poder ejercer una defensa técnica eficaz en favor de su asistido. Yo, mis queridos colegas y estudiantes y mi querido Isidoro, yo con esto quiero terminar. Ya tengo tal vez muchas cosas más para decir y me encantaría hacerlo, pero también no quiero cansarlos y utilizar el principio de desproporcionalidad, por decirlo de alguna manera con ustedes, ¿no? Entonces no quiero agotarlos y ya llevamos un tiempo considerable. Así que yo les agradezco mucho la atención que han tenido y vuelvo a agradecer a Isidoro, a Juan y al Colegio Público de la Primera Circunscripción, Colegio de Abogados, esta invitación que se me ha hecho. Muchas gracias. Al contrario, profesor, muchas gracias a usted por su excelente y tan detallada exposición sobre un tema realmente complejo y muy abarcativo, y a su vez desde ya que tiene una actualidad muy significativa. Si usted está dispuesto, doctor, y eventualmente hay alguien que quisiese hacerle alguna pregunta, si es posible. Sí, yo lo que pediría en todo caso, porque ¿Sí? tengo que irme también, Perfecto. tengo un compromiso ahora con compromiso familiar. ¿Está bien? Si me hacen por chat algunas preguntas, yo las puedo contestar, no digo esta noche inclusive, porque no sé si voy a poder. Yo con mucho gusto les respondo o les doy mi opinión
Y me gustaría también conocer la opinión de quienes están del otro lado de la pantalla, ¿no? Porque con eso nosotros adquirimos una gran riqueza de conocimientos y bueno, y que también nos enseñan muchas cosas, vamos aprendiendo muchas cosas al mismo tiempo. Es simplemente por eso. De acuerdo, doctor. Lo despedimos y le agradecemos muy cordialmente su tiempo y su exposición. Por favor, al contrario. Muchas gracias. Juan, si vos querés cerrar. Doctor, la verdad, agradecerle por la presencia en nombre del Colegio de Abogados. Es un placer siempre tenerlo entre nuestros expositores. Nos gustaría tenerlo más de seguido, son muy claros sus conceptos. Al doctor Sazón, obviamente, por facilitarnos la posibilidad de tenerlo en este ciclo de conferencias, que está siendo muy exitoso. Y nada, simplemente invitarlos a los colegas que están presentes este viernes a elecciones en el Colegio de Abogados, que se acerquen a votar, a elegir sus autoridades. Y nos vemos en la próxima clase, doctor. ¿Qué fecha tenemos? La próxima es el próximo miércoles y les recuerdo a los colegas que continuamos en el horario de las 19 horas con la exposición del profesor Daniel Domínguez Enay. Muchas gracias a todos. Profesor Juan, buenas noches. Que terminen muy bien el día. Gracias, buenas noches. Buenas noches.